Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas Piscis son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Piscis, aquí con este 7 de oros, es posible que muchos de ustedes estén viendo algún tipo de estancamiento económico en sus vidas. Si tienes un negocio, pues es posible que no estés viendo que los clientes lleguen a este negocio. Si es nuevo, pues no están llegando como tú esperabas que llegaran. Y si ya es un negocio establecido de hace mucho tiempo, pues es posible que hayas visto una bajada en la llegada de estos clientes. También si trabajas para alguien, pues definitivamente quizás tú esperabas que te subieran de categoría, que te subieran de puesto de trabajo, que te dieran quizás algún aumento, algún bono, pero tampoco estás viendo resultados. Y si tienes una inversión, pues evidentemente esta inversión no está generando el dinero que ustedes pensaban o querían que generara. Aquí hay un estancamiento económico en la vida de muchísimos de ustedes. Y la reina de copas es alguien que podría estarlos ayudando emocionalmente a que ustedes pues simplemente tengan esa estabilidad emocional ante esta situación. La influencia de esta persona podría estarles trayendo un equilibrio emocional. Esta persona es alguien que en tus proyectos, en esto que estás haciendo, como que te mantenga en una parte emocional sostenible, donde tú no te vayas como que a hacer algún tipo de locura o quizás desesperarte. Es como la persona que te mantiene como que controlado. También esta persona podría ser alguien que emocionalmente es como que te sirve de desahogo. Y también es una persona muy intuitiva que podría estarte aconsejando qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que debes de hacer para salir de esta situación y obtener algún tipo de éxito. El as de oros aquí aparece espectacularmente bien porque el as de oros me está indicando de que aquí puede estar llegando a ustedes un nuevo empleo, una nueva oportunidad de ascenso. Puede haber algún tipo de comienzo. Acá esta carta también me habla de posibles nuevos ingresos de dinero que venga en camino de algún tipo de ganancia. Puede anunciar también la llegada de dinero, dinero inesperado, dinero que ustedes no pensaban en ganar y esto llega de golpe. No va a estar llegando por el esfuerzo que ustedes han hecho ni por la paciencia que han tenido aquí, no. Esto llega porque llega. Y por supuesto que cuando llegue esta cantidad de dinero te va a estar generando satisfacción, felicidad por la llegada precisamente de estos recursos económicos que tanto ustedes querían que llegara. Y vamos a ver qué cartas me acompañan a este 10 de espadas. Vamos para el 10 de espadas. ¡Wow! El as de copas. Acá Piscis con este 10 de espadas, pues evidentemente hay una situación económica negativa para ustedes, este estancamiento que va a estar terminando, que algo concluye. Aquí ustedes tocaron fondo y lo único que le queda pues es resurgir y salir hacia adelante. Y el as de copas, señores, acá el as de copas me está indicando de que viene una renovación emocional para muchos de ustedes. Es posible que aquí vengan nuevos ingresos, venga ayuda financiera, estén recibiendo algún tipo de regalos. Esta carta también me está hablando de apoyo económico, apoyo emocional. Esta carta me indica que llega la alegría, llega la felicidad a la vida de muchos de ustedes, llega la satisfacción. Aquí hay abundancia en todos los sentidos. También aquí me habla de fertilidad, así que si alguno de ustedes estaba esperando la llegada de algún bebé, pues esta carta también podría estar anunciando eso, porque esta es la abundancia en absolutamente todos los sentidos, señores, económica, emocionalmente, y por supuesto me habla precisamente de la llegada de la felicidad a la vida de ustedes. Tenemos el as de oro que es dinero llegando y este as de copa que es abundancia llegando. Así que aquí veo como que un desborde de abundancia, de prosperidad en la vida de muchos de ustedes. Eso eventualmente, por supuesto, les va a estar trayendo este caballero de oros. El caballero de oros me habla específicamente de que aquí viene algo que va a estar avanzando constantemente. Aquí vamos a ver ingresos estables, quizás sean lentos, pero esto es algo seguro, algo que va a llegar poco a poco, pero algo con seguridad, con estabilidad, de forma
constante. Esto va a llegar con muchísima disciplina. Van a poder manejar esta situación con mucha disciplina, con mucho sentido práctico y con muchísima dedicación. Aquí hay resultados que van a estar siendo garantizados en su vida económica gracias a esto que va a estar llegando. Vamos a ver este 5 de oros que viene aquí, qué información me dan sobre el 5 de oros, porque yo tengo una idea sobre las cartas que están arriba, pero vamos a estar viendo acá esto. Y acá, Piscis, con este paje de copas podría llegarte algún tipo de invitación, de oferta. Esto es una idea o algún tipo de propuesta que despiertan tu interés en el ámbito económico. Esto es algo que ustedes harían económicamente, incluso si no se los pagaran, ustedes lo harían porque es algo que ustedes aman hacer. Pero ojo y cuidado con esto, porque aquí hay una advertencia seria donde ustedes podrían, si comienzan a hacer esto que viene, que les proponen, o esta idea que podrían estar teniendo, esto podría enredarte en algún tipo de compromiso, en algún tipo de situación donde te vieras atado por pagos recurrentes, por algún crédito que tuvieras que tomar, o simplemente por algún tipo de atadura donde veas que tu tiempo está limitado, donde tengas que cumplir con algún tipo de horario o de obligaciones sí o sí. A pesar de que esto te guste, te verías involucrado en una situación donde estarías como que atrapado, estarías encadenado o encadenada. Y eventualmente esto me refiero precisamente a algún tipo de crédito o de gasto donde tengas que hacer algún pago recurrente, porque el 5 de oros no me dice específicamente que ustedes vayan a ser pobres porque hagan esto, ¿ok? Sino me está diciendo que van a tener que hacer una inversión fuerte si deciden hacer esto, si deciden tomar esta iniciativa y ponerla en práctica. Van a estar generando una deuda, van a estar generando un compromiso económico que los va a llevar a -0. Cuando yo veo el 5 de oros acá, me está hablando de que ustedes posiblemente no solo dejen todo este capital que han recibido en esta propuesta, sino que aparte de eso, ustedes también podrían verse con una deuda, o quizás no con una deuda, pero sí podrían quedarse en ceros en su capital nuevamente. Así que ojo y cuidado con esto, porque esto puede ser un buen proyecto, un excelente proyecto, no digo que no, pero definitivamente es algo con lo que se van a tener que comprometer, con pagos que van a tener que hacer recurrentes, con tiempo que van a tener que dedicar, porque por ejemplo, cuando tú inviertas tu capital en esto y estés en esta situación, no te va a quedar más remedio que meterle cuerpo, alma y vida, y no vas a poder salirte de esta situación hasta que no eches para adelante. Vamos a ver, porque no me voy a quedar con el chisme así como así. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes decidieran hacer este negocio? Si ustedes decidieran poner en marcha esta idea, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a sacar una carta para lo que va a pasar si lo ponen esta idea en marcha, y otra carta para saber qué pasaría si ustedes no se meten en esto. Vamos a sacar dos cartas, una para si lo hacen, que viene, y otra para si no lo hacen, que es lo que llega, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, si no lo hacen, evidentemente van a sufrir, porque van a decir, lo pude haber hecho y no lo hice, ¿ok? Pude haber aprovechado esta oportunidad y lamentablemente no la hice porque no invertí el capital. Y definitivamente el 8 de bastos me está indicando de que si, a pesar de que esto aparenta ser algún tipo de atadura, donde evidentemente van a tener que dejar parte de su capital, aquí sí vienen buenas noticias, vienen noticias de forma rápida, o sea, van a poder salirse de esta situación de forma rápida y con buenas noticias, o sea, van a tener buenos resultados económicos. Así que piénsenlo bien, qué es lo que van a hacer o qué no, porque no hacer también es una decisión. Recuerden que les dije la primera carta para si lo hacían y la segunda carta por si no lo hacían. Así que si lo hacen, van a recibir noticias rápidas. Esto se les va a solucionar rápido. Y si no deciden hacerlo, pues nada, van a estar lamentando haber desaprovechado esta oportunidad. Así que, Piscis, vamos ahora con un mensaje en el área de la salud. Algo que tengan que estarles prestando suma atención. Recuerden que si sienten algún tipo de malestar, consulten a un médico. Esto no es una consulta médica ni nada por el estilo. Los ratones, aquí hay algo que podría estar dañando
tu salud poco a poco y sin darte cuenta. Esto puede ser algún problema con diabetes, con problema de azúcar, quizás presión arterial, algún parásito también, algo que podría estar drenando tu salud poco a poco y ustedes no se han percatado de esto. Así que vayan al médico, háganse un chequeo médico general porque hay algo que necesitan estar detectando algunos de ustedes, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Los Ángeles. Vamos para allá con un mensaje del oráculo de Los Ángeles. Confidencia. Aquí te dicen que hay cosas que se están moviendo y tú necesitas hacer algún tipo de decisión. Que actúes, disculpen, con confianza, con confianza. Actúa con confianza y toma los riesgos. Precisamente lo que te salió aquí en la lectura de Tarot Piscis al final, donde te decían, si tomas el riesgo de hacer la inversión, pues definitivamente va a salir bien, si no, pues lo vas a estar lamentando. Muchas veces las personas dicen, yo pude haber hecho tal cosa, pero no lo hice. No tomé esa oportunidad y me pasó por delante. Así que es mejor intentarlo, aunque te salga mal, pero dices, bueno, no me salió, pero yo lo intenté, yo lo hice, yo me esforcé, yo tomé la oportunidad. Que no salió bien, ok, no salió bien, pero definitivamente la tomé. Peor es decir, o quedarte toda la vida diciendo, ya cuando tengas 70, 80 años, decir, ay, yo pude hacer tal cosa cuando tenía 20, ay, yo pude hacer tal cosa cuando tenía 40, y nunca hiciste nada, nunca te moviste, nunca saliste de tu zona de confort. Así que nada, actúen con confianza y tomen ciertos riesgos. Si les sale mal, pues definitivamente, señores, no lo tomen como una pérdida, tómenlo como una enseñanza, tómenlo como un pago que hicieron para tener experiencia, para saber qué era lo que iba a pasar. Así que, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Aquí con este as de copas y el as de oro, que son espectaculares. Vamos con el as de copas. Con el as de copas, que es la felicidad. Así que, Piscis, déjame en los comentarios. Yo recibo toda la abundancia y la felicidad que el universo tiene para mí. Yo recibo toda la abundancia y la felicidad que el universo tiene para mí, Piscis. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.